Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Visión de Vida. Hoy tenemos el enorme placer de estar en compañía de una mujer investigadora, escritora, historiadora, que ha trabajado también en curaduría dentro de los museos, en investigación relativa a nuestra historia y nos ha dejado un legado editorial importantísimo para conocer nuestra identidad, nuestro pasado y por lo tanto, pues nuestro presente. Ella es mi amiga, la doctora Guadalupe Zárate Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. A ti, Ara. Muchas gracias por tus palabras. No, gracias. Y gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en particular al bellísimo Museo Regional de Querétaro, que se encuentra en la Avenida Corregidora, número 3. Sí, es 3. Sí. Enfrente, justamente de donde inicia la calle de Madero, junto al Jardín Cenea, a un lado del Templo de San Francisco, porque este museo formó parte del conjunto conventual de nuestro gran padre San Francisco, que data en sus inicios del siglo XVI. Y muchas gracias a Paulina Macías, directora de este recinto, que nos permitió hacer aquí este trabajo. Muchas gracias, Lupita, por tu tiempo, por tu valiosa contribución con este programa, porque tenemos el propósito de dar a conocer a todos nuestros televidentes a nivel estatal y mundial, porque también se transmite, como sabes, por televisión abierta digital en todo el mundo y por internet, y después se sube a plataformas. Porque yo creo, Lupita, que los chicos, pues de Pinal de Amoles, de Peñamiller, de Cadereyta, requieren de modelos a seguir. Requieren saber que sí se puede ser investigadora, historiadora, trabajar en un museo, recorrer el mundo, escribir libros, dar clases, lo que tú has hecho. Pues muchas gracias por tus palabras y muy a la orden, Araceli. Aquí estamos para relatarte algo de lo que ha sido nuestra vida en esta bellísima ciudad, y con los queretanos, que siempre les estaré súper agradecida por pues todo lo que he recibido de estas tierras. Ya. Zárate Miguel. Zárate es un apellido vasco. Yo conozco un Zárate con el cual algo cercano. Fundé una familia, mis hijos así se apellidan. Es un apellido vasco, o sea que tienes orígenes españoles. Y Miguel, entiendo que es de conversos. De conversos y también un poco de Medio Oriente, Líbano y por ahí. Después, en el siglo XX, van a llegar varios Migueles y luego por ahí me los encuentro. Es mucho menos, pero sí por ahí viene. Es uno de estos apellidos que tiene que ver pues con los santos, ¿no? Con los apóstoles, con los arcángeles. Sí, en tu caso, sí, un arcángel es como para redefinir un apellido judío de origen. Sí, claro. Probablemente sefardita. Sí, claro. Sí, que es toda esta parte que es de Asia Menor y la península ibérica. Sí. Sin embargo, tus dos padres son de Oaxaca. Sí, mis papás nacieron en Oaxaca, mi mamá en Nochistlán, mi mamá en Coixtlahuaca y mi papá en Nochistlán, que es la región de los valles de Oaxaca. Y mis hermanos mayores nacieron también en Oaxaca, en Nochistlán, y ya la segunda tanda de hijos, fuimos 10, nacimos en la Ciudad de México. Es decir, que los primeros 5, Zárate Miguel, hermanos, fueron oaxaqueños. ¿Hasta qué edad, cuántos años tendrían tus padres de haber formado una familia cuando se trasladaron a la Ciudad de México? Mis papás tuvieron que emigrar por motivos de salud de mi mamá. Mi mamá se vio muy enferma, no había los recursos, entonces dejan a los hijitos con los padrinos, que era lo que se usaba, ¿no? Sí.
Entonces, y se migran a la Ciudad de México, ahí están hasta que, bueno, mi mamá se recupera y ya los mandan a traer. Mis hermanos llegan a la Ciudad de México a los 10, 8, 6 años más o menos, llegan, así que realmente una buena parte de su vida se forman en la Ciudad de México. Y tu mamá recupera la salud y tiene otros 5 niños. Sí, no, sí, aquellas épocas sí eran muy exigentes para la salud de las mujeres, ¿no? Eran así los hijos que Dios diera y por fortuna lo hizo así porque yo fui la última. Entonces, ¿tú fuiste la última? Soy la más chiquita de una familia de 10, sí, soy la consentida. Así como la más pequeña de esta familia, tuviste que haber tenido, digamos, una escuela de muchos hermanos que te fueron marcando el camino. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia, de tus experiencias, de la familia extendida? Pues mira, las familias tradicionales mexicanas y en este caso oaxaqueñas eran muy solidarias. Entonces mis recuerdos de la infancia es de una casa llena. Siempre hay gente, siempre hay mucha comida. ¿Qué comida? Dinos para que se nos antoje. Moles. Moles. Mi mamá era excelente cocinera. De hecho, mi abuela, cuando quedó viuda, saca adelante a toda su familia con una fondita en el paso del ferrocarril que se acaba de estar en Oaxaca. Y mi mamá y mis tías también excelentes cocineras, pero entre ellas mi madre, por supuesto, y aunque no hubo tiempo porque mi madre murió cuando yo tenía 9 años, de que me transmitiera sus enseñanzas, pues sí tuve 9 años de esos sabores, esos olores, y después mis hermanas, sobre todo mi hermana Asunción, es excelente cocinera también. Y entonces muchas cosas no las aprendes del libro, sino que un poco te generan como una intuición para los sabores, para los olores, para las combinaciones. A mí me dicen mis hijos que les gusta cómo cocino, ¿no? Y realmente más que una herencia de recetas muy puntuales, es esta memoria, ¿no? Esta memoria sensorial. Permíteme que ponga en duda las palabras de tus hijos hasta que yo no vea. Pronto, yo como Santo Tomás tengo que tocar, no es verdad. No, entonces, sí. Tlayudas, chapulines, chocolate de metate. De todo. Mira, una de las cosas que yo recuerdo también de mi infancia era ir a la Merced. Nosotros vivíamos en Coyoacán, en la Colonia del Carmen, Coyoacán, muy cerca de lo que es la casa de Frida Kahlo, donde estaba Salvador Novo, en fin, toda esta área. ¿A ti te tocó el último de aquella época? Fíjate que sí. Porque pues Frida murió en el 56. Pero la casa, fíjate que estaba abierta, pero era la casa como de los sustos, porque tenían esos monigotes impresionantes, entonces pasábamos corriendo enfrente y claro, jugando, y no faltó las veces que pudimos entrar, porque estaba abierta, no era estrictamente un museo, pero siempre ha sido como una parte, porque ya después en la secundaria pues otra vez íbamos, ahí ya estaba más abierto, y en fin, sí. Ha sido un referente. Hay ciertas casas, ¿no? Como la de este actor, Moctezuma, que era el villano del cine, vivía a una cuadra de mi casa. Entonces igual no era así las expectativas de verlo salir el malo de las películas. Y bueno, pues mi infancia está ahí, Coyoacán, y te digo, realmente es una época de mucha gente, de muchos sabores, de ir al mercado. Y también fui una niña muy enfermiza, muy enfermiza. Y buena parte de mi infancia pues fue ver jugar a mis hermanos, porque yo con cualquiera que me agitara o que corriera venía un acceso de tos y me estaba ahogando. Entonces el asunto del asma sí marca mi vida, sobre todo en esa primera etapa, ¿no? Agarré el gusto de la lectura. Por supuesto, es lo que te iba a decir, o sea, cuánta gente que conocemos por enfermedad estuvo... Sí. Pues digamos limitado en sus movimientos de niño, y entonces la lectura le salvó, le llevó a otros mundos y le hizo vivir otras experiencias simbólicas y vivir otras vidas. Sí, la lectura desde que pude leer siempre ha sido
mi acompañante. Ahora ya muy mezclado con lo visual, porque realmente sí te va ganando la oferta cultural que hay en nuestros días, ¿no? Entonces estudiaste, bueno, primaria, secundaria, prepa, y luego tu licenciatura, tu maestría y tu doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. He de decirte, Ara, que yo empecé a decir que quería ser historiadora a los 8 años. A los 8 años, ¿qué fue realmente lo que detonó ese? Un maestro extraordinario, que eso también hace que yo aprecie y valore la actividad del magisterio, porque realmente un hombre con una voz educada, una voz con mucha personalidad, y él de premio todos los viernes los dedicaba a la literatura y a leer historia. Entonces era un premio, ¿no? Este conocimiento era un premio, un hombre de una extraordinaria voz. Entonces lo tuve en tercero y en quinto de primaria, el maestro Javier Lorenzana Trejo. Realmente, no solamente a mí, yo creo que a todas las niñas. Era una escuela pública en Coyoacán, pero era solo de niñas. Y yo creo que a todas las niñas que pasaron por las aulas, de muchas maneras nos marcó su manera de ser. Era estricto y era disciplinado, y con las cosas que había en esa época, ¿no? De sentarnos por calificaciones, que era horrible. Claro. Las niñas aplicadas, lejos de las niñas burras, en fin. Pero salvo esas cosas, realmente fue una primaria muy buena. Puede ser que exagere, pero yo lo que yo digo es que realmente los fundamentos de mi educación fueron en la primaria. Después poco aprendí. Sí, la verdad, ahí se forma, pues, hábitos, ¿no? La disciplina, la capacidad de proteger al otro, esta especie de conciencia social, de sensibilidad, de valoración, de apreciación de los bienes y valores comunitarios. Bueno, el respeto al derecho ajeno, diría Juárez. Sí. Aquí estás sobre un torito de feria. Sí. ¿Cuántos años tendrías, Lupita? Ahí tengo como 7 años. Hay varias fotos donde mi papá llegaba y, como estuviéramos, nos sacaba a pasear. Ah, qué lindo. Entonces salíamos desgreñadas, con la ropa no muy bien y todo, muy diferente, ¿no? De salir al paseo con la mamá y todo, teníamos que vestirnos súper bien. Mi papá llegaba y decía, vamos a dar la vuelta, y eso es en Coyoacán. Es en Coyoacán, por eso sí estoy muy abrigada, pero no del todo. Ha de haber sido algún invierno. Sí. Porque sí estás con un abrigo de lana. Sí, y tengo otras donde estoy con un burro, otras que estoy con Santa Claus. O sea, le encantaba llevarnos a retratar. Y era un fotógrafo de la calle. Sí. Estos que tomaban a la gente muchas veces, incluso sin que se diera cuenta. Ya después te perseguían y te vendían. Sí, son imágenes bellísimas. Ahora que las estudio, realmente había, pues, eran profesionales, realmente captaban el momento, ¿no? Muchas fotografías que están sobre San Juan de Letrán son bellísimas. Y además se han conservado muy bien. Y aquí están tus hermanos. Sí, son 3 de tus 9 hermanos. Sí, son los hermanos que por edad y por carácter somos los más cercanos hasta la fecha. Somos los 4 más chicos. Hemos conservado una relación muy estrecha, con los otros también, pero con mi hermano, con mi sobrina más grande y yo somos menos de 2 años de diferencia. Ya me imagino. Entonces yo, más que convivir con mis hermanos grandes, conviví con mis sobrinos. Sí. La narrativa de esta fotografía es maravillosa porque habla, pues, en primer lugar, de la pertenencia a una comunidad, en este caso la religión católica. Eres su familia de ustedes, pues una familia católica que cumplía con los ritos y que les daban la prestancia, la elegancia que merecía, ¿no? La niña vestida con este traje precioso, con su aureola sobre la cabeza, los niños con guantes blancos, los 3 tienen una expresión de mucha seriedad, como si se dieran cuenta a su corta edad de la solemnidad del momento, ¿no? En Coyoacán, en la iglesia de San Juan Bautista, la llevan los franciscanos.
Entonces la preparación para todas estas ceremonias era como muy seria. Entonces sí, los franciscanos son famosos por eso, ¿no? Porque saben hacer las ceremonias, saben hacer estos ritos en donde pues dan un sentido a esas palabras, a esas oraciones. Yo creo que no todos los sacerdotes llegan a tener esta didáctica y hacen que los niños pues tengan esa fe a temprana edad, ¿no? Sí, bueno, los franciscanos tienen no más 5 siglos de evangelización en las Américas, ¿verdad? Cuéntame un poco sobre, bueno, tú allí estudiaste hasta el doctorado, pero hay una historia paralela en la cual tú te vienes a Querétaro. Cuéntame un poco sobre tus hijos. Yo sé que estás muy orgullosa y debes estarlo, porque ¿cuáles han sido sus logros, sus proyectos de tus hijos? Bueno, mira, lo más importante, y como mamá tú sabes, lo primero es que están sanos, tienen una actitud sana frente a la vida, frente a los retos, frente a esta realidad tan compleja y un futuro que a veces parece tan incierto. Entonces, lo primero, tienen salud, tienen fortaleza, yo los admiro muchísimo, son muy creativos para enfrentar su realidad, son muy versátiles. Y han dado dos. Dersu que ahorita está trabajando, es director de un hub para innovación de tecnología, que hoy en la mañana fue su gran evento en el Centro de Congresos, y ahorita mismo debe de estar dando una conferencia, un conversatorio con otros más. Y él ha digitalizado tus libros, él ha hecho un trabajo editorial muy importante de poner tu literatura en plataformas y le ha buscado caminos al trabajo de su mamá. Y es que eso tiene que ver con lo que te digo, que me hace sentir muy orgullosa, porque son muy versátiles y muy buscan. Entonces él en un momento en que regresa de una maestría en Inglaterra y consigue trabajo, se pone a hacer este trabajo editorial. Y es un trabajo, la verdad, que debe de continuar en algún momento. Minucioso y es que es muy importante, Araceli, es muy importante. Entonces, y mi Marinita estudió diseño industrial. ¿Acabas de hacer un viaje con ella? Sí. Ay, que yo las fui acompañando en las pirámides y en las viejas ciudades, ¿no?, del Medio Oriente. Y este anillo es de ella. Es diseñadora y es una lindura. Entonces se dedica a joyería. Tiene joyería fina, trabaja metales finos y además es maestra de yoga, una maestra extraordinaria de yoga. Empezó la pandemia y te digo, esta capacidad que tienen, inmediatamente se puso a dar clases en línea. Ya. Ellos nacieron en la Ciudad de México. Sí, los dos nacieron. Allí crecieron y luego ya cuando se vinieron a Querétaro. Dersu llegó aquí a los 7 años y Marinita llegó aquí a los 2 años. A los 2 años. A los 2 años llegó aquí Marinita. ¿Y tú malabareabas, digamos, tu trabajo en el INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como investigadora? Y fuiste parte también del centro regional, ¿no? Sí. La llegada a Querétaro no fue fortuita, sí, la pensé bastante bien, porque la Ciudad de México, que la amo, resulta para poder hacer estas tareas con 2 niños era muy complicado. O sea, la ciudad se volvió muy exigente en tiempos. Entonces tenía que mudarme a un lugar donde pudiera seguir trabajando en lo que amo y no descuidar la crianza de los hijos. Y escogiste una ciudad histórica entre las ciudades históricas. Sí, y era la que en ese momento tenía más escuelas y además más perspectivas de establecer más escuelas. Entonces el ámbito de desarrollo mío y de mis hijos pues era muy bueno, porque aunque ellos estaban chiquitos, de eso todavía estaba en primaria, pero tú sabes que hay que ver qué perspectivas tiene un lugar de cómo quieres que crezcan tus hijos, ¿no? Entonces, que no crecieran con esa opresión en que ya se volvía estar en la Ciudad de México, que te conviertes en chofer y guarura de los hijos, que los tienes, ya no los puedes dejar ir solos en ningún momento.
Entonces Querétaro nos dio esa libertad, esa tranquilidad y estoy muy agradecida. Mis hijos hicieron sus amigos, sus mejores amigos, tienen unas relaciones buenísimas aquí de amigos de toda la vida. Entonces eso ha sido muy padre. Y por otra parte el INA, mi trabajo en el INA siempre ha sido muy gratificante. Que no quiere decir que no deseara yo más recursos porque hubiera podido hacer mucho más cosas, supuesto. Pero ya con lo que el privilegio de trabajar en esta institución es enorme, porque es trabajar con las joyas de la patria, ¿no? Con lo mejor que tenemos los mexicanos, que es nuestra cultura. Entonces estar en contacto con todas estas bellezas. Cuando yo llego en la Ciudad de México, pues realmente yo no había trabajado con objetos. Había trabajado con ideas, con teorías, con metodologías, pero no con objetos. Cuando llego a este museo, y soy tan bien recibida, porque he de decir que mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos, siempre hemos tenido una relación muy cordial, muy profesional, muy amistosa, pues fue maravilloso, ¿no? Entonces, llegaste aquí, al Museo Regional, y en este museo estaba el Centro Regional INA, ¿no? Sí. Y ya después a Valvanera, casi esquina con Guerrero. Uh-huh. Y desde aquí se controlan hoy en día, o se gestionan este museo, las zonas arqueológicas de El Pueblito, Tancama, en Jalpan. Lupito, entonces, los espacios y sitios coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Querétaro son zonas arqueológicas como en la del Pueblito, Tancama, en Jalpan, Ranas, Toluquilla y el Museo Regional. Sí, yo he de decirte que tuve la fortuna de que me nombraran directora del Centro INA, y eso también me dio la posibilidad de conocer al Estado en su integridad cultural. Realmente fue un aprendizaje que marcó mi vida personal y profesional. Aunque fue un corto tiempo, realmente pude hacer este trabajo de campo con los arqueólogos, con los arquitectos, y es invaluable, ¿no? O sea, aprender de la arqueóloga en campo es maravilloso. Más o menos, ¿cuántos sitios arqueológicos hay en el país en este momento, digamos, abiertos ya sea al público o a su investigación y descubrimiento en el sentido de quitar la cubierta vegetal? Son miles, ¿verdad? Mira, sí, no, realmente hay un atlas arqueológico que siempre está en constante trabajo, y bueno, pues son cientos de miles. Cientos de miles de zonas arqueológicas. Entendemos que no todas se pueden abrir al público, porque simplemente aquí en Querétaro tenemos más de 1000. Más de 1000 sitios. ¿Desde pinturas rupestres? Yo creo que entonces, si contamos pinturas rupestres, puede ser que sea bastante más. Pero bueno, de que están abiertas al público, tenemos únicamente las que mencionaste, El Cerrito, Tancama, Ranas y Toluquilla, ¿no? Si tú comparas con estas miles de posibilidades que hay, pues es una cantidad mínima. Ahora, la verdad es que es muy complicado tener el conocimiento de todas y cada una de ellas. Por ejemplo, la arqueología en Querétaro es relativamente joven. Claro. Si tienes en cuenta a Teotihuacán y Chichén Itzá, que tienen más de 100 años de estar siendo investigadas. Aquí realmente tenemos pocas décadas de hacer un trabajo académico arqueológico. Sí. Vamos a decir, siguiendo los caminos de Manuel Gamio en Teotihuacán y de otros que... Sí. Pero esto, cuando estaba trabajando el maestro Gamio, el doctor Gamio en Teotihuacán, pues fue la época precisamente de Diego Rivera y de Trotsky en México, y todo esto, los años 50, que no comenzaron inicialmente el trabajo, pero ya comenzaron a abrirlo al público. Realmente el primero que abre una zona al público va a ser Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a abrir Teotihuacán. Teotihuacán es la primera, y donde vemos pues la relevancia que va a tener la arqueología como parte de la ideología del Estado mexicano. Y ya después el gran Museo de Antropología es obra de López Mateos, sí, que le pidió a Pedro Ramírez Vázquez, le pido, arquitecto, que todo mexicano que entre a este recinto se sienta conmovido. Ay, yo todavía me conmueve eso.
y salga de aquí sintiéndose profundamente orgulloso de sus raíces. Sí. Y se ha cumplido. Lo cumple plenamente. Bien. Bueno, con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos hablando con la doctora Guadalupe Zárate Miguel. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos hablando con la doctora Guadalupe Zárate Miguel y nos encontramos en el patio principal del majestuoso Museo Regional de Querétaro, que es el claustro de San Francisco, a un lado del templo de San Francisco, en un conjunto conventual maravilloso que inició en el siglo XVI. Lleva nada más 5 siglos de historia este inmueble, este espacio. Y bueno, Lupita Zárate, mi entrevistada, es una historiadora de gran disciplina, interés, es minuciosa, es puntual, es respetuosa de los documentos que ella utiliza para sus investigaciones. ¿Qué realiza, queridos televidentes, en la noche, en sus horas libres? Porque durante el día ha tenido siempre trabajos, vamos a llamarle de oficina, trabajos de tipo administrativo, de tipo de gestión de exposiciones y de todo lo que implica la administración de los espacios culturales. ¿No es así, Lupita? Pues sí, nos ha tocado y de todo se aprende, como tú bien sabes, ¿no? Yo pienso que si fuera una investigadora solo de documentos, tendría otra visión. Y mi aporte aquí en Querétaro a mi profesión fue que muy pronto fui obligada por las circunstancias a atender a los queretanos, a atender a comunidades indígenas, a grupos de vecinos que querían defender su patrimonio y en algún momento también a propietarios muy ofendidos porque no podían hacer lo que les diera la gana y convencerlos y mostrarles lo valioso que era conservar este patrimonio. Entonces esta parte me abrió las puertas a una realidad que ha impactado lo que escribo, por qué lo escribo y cómo lo escribo. Y creo que ser una historiadora exclusivamente de gabinete hubiera dado otro tipo de horas. Sí. Fíjate que don Manuel Ciscos, a quien tuve el gusto de conocer en Zacatecas, decía que las comunidades que cuidaban su patrimonio, y con esto incluía, por supuesto, casas, conventos, escuelas, hospitales, lugares públicos, eran las comunidades, decía él, pues más apreciativas, más felices, en tanto que al conservar la cómoda de tus abuelos, el anafre de tu nana y los documentos, las fotografías, se mantenía la historia viva. Y bueno, pues hoy en día tú has hecho un enorme aporte. Este es uno de tus libros que yo más quiero, que me encanta, Memoria Queretana. ¿Este lo hiciste cuando estabas al frente del Centro Queretano de la Imagen? No, lo hice, este libro es mi tesis de doctorado. Tu tesis de doctorado. Y tuve la maravilla que me la dirige la doctora Esther Acevedo, que es una gran conocedora y estudiosa del arte, la iconografía y demás, que he de decir, yo hago historia social y cultural, yo Ajá. no hago historia del arte, no, mi línea de trabajo no va para ahí, por ahí, aunque por supuesto que admiro, pero reconozco mis límites. Entonces yo lo que hice fue acercarme a una experta en arte para que mi trabajo, no, si bien no es un libro de historia del arte, pero que no tuviera errores, que no tuviera metidas de pata, ¿no? Sino que tuviera, y eso agradezco muchísimo a la maestra Esther. Y después alguien que revisó el trabajo y me dio una gran satisfacción fue el doctor Enrique Florescano, claro, que fue mi maestro en la UNAM y que siempre fue pues una persona en la cual yo confié siempre en su criterio. Y realmente excelente la relación con él como maestro y después como mi director, porque era director de Lina. Entonces lo hice ya como la culminación de mi doctorado en la UNAM. Y por fortuna me tocaron unos sinodales que entendían
por qué te necesitaba yo este tipo de lenguaje, un lenguaje que no tuviera todas esas muletillas académicas que pues luego obligan, ¿no? Las academias demasiado cerradas en algunas cosas, y por fortuna me tocaron unos sinodales que les encantó la idea de hacer las cosas más directas, ¿no? No andarnos por tantos rollos. Para hacer esta investigación, esta tesis y por supuesto este libro, tuviste que haber ido a archivos y a investigación en fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes para un investigador en historia? ¿Te vas a los archivos familiares, a los archivos públicos? Mira, este libro es la culminación de una trilogía. El tema que yo había tomado era tan amplio y metodológica y teóricamente tenía retos muy fuertes, porque mi pretensión pues era hacer un planteamiento universal, que es lo que a uno le enseñan en la historia de la cultura, sobre todo, de que no puedes hacer la historia del pedacito, sino siempre tienes que estar pensando en una historia general. Entonces empiezo de lo más concreto y sale la historia de las cosas, que es el origen de las colecciones del Museo Regional. Entonces ahí me adentro en por qué llegan ciertos objetos al museo. Esta diversidad de procedencias. Entonces me pongo en contacto con el trabajo de grandes queretanos, como fue don Germán Patiño, que tenemos que hacerle todos los homenajes, porque fue un hombre fundamental en la cultura queretana y fundamental en la conservación, la definición del patrimonio cultural. Y bueno, me voy encontrando extraordinarios momentos a través de los objetos. Yo tenía el aprendizaje de narrar con lenguaje, con palabras, y en el Museo Regional aprendo a narrar con objetos. Y gracias a estos trabajos de investigación aprendo a narrar con imágenes. Entonces se va complementando todo este aprendizaje, de tal manera que llego al segundo libro, que es Los espacios de la memoria, que es que llega a ser reconocido en los premios nacionales del INAH, y que es la historia ya de la institución, es la historia del edificio y de la institución. Y cuando hago estos trabajos me encuentro con grandes arquitectos que también fueron fundamentales para orientar mi trabajo, como Yolanda Cano de Lina, una compañera pues estudiosísima y muy seria, y con Carlos Arbizu. Carlos Arbizu, que realmente sentó las bases de la historia ya académica, ya documental de San Francisco. Entonces, cuando yo inicio, ya están estos ladrillos puestos. Y eso es muy padre, porque ya hay un catálogo de monumentos que coordina Yolanda Cano, y ya hay un trabajo documental de San Francisco que hizo Carlos Arbizu. Fíjate que a Carlos Arbizu, en mi particular opinión, yo lo quiso mucho, por muchos años, le debemos un homenaje. Claro. Le debemos un reconocimiento, porque no solamente fue un fundador de muchos organismos, fue un líder, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, fue constructor de la primera etapa del Campus Querétaro del TEC de Monterrey, fundador de su Escuela de Arquitectura, tuvo que ver con muchos proyectos, incluso llegó a la política, fue diputado, en fin. Bueno, memoria de nuestro Querétaro, entonces va de o sea, yo veo la palabra memoria en estos tres títulos. Este es un libro muy bello, editado por el municipio, de Querétaro, por la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Es reciente este libro. ¿Todavía habrá ejemplares, Lupita? No, mira, hay una cosa que es muy, muy bonita que le ha pasado a, por ejemplo, Memoria Queretana ya es la tercera edición, porque hay una necesidad social de conocer el patrimonio cultural y por qué existe, ¿no? Y es lo que se trata de desentrañar. Y bueno, esta obra y todas las obras son obras colectivas. O sea, he mencionado a algunos personajes, pero son mucho más los que contribuyen a que un autor llegue a hacer una obra tan completa como en ese momento fue Memoria Queretana. Ahora, bueno, puede haber mucho más cosas, pero en ese momento había esto. Y claro,
una parte fundamental es el Archivo General de la Nación, es los mismos archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene unos archivos maravillosos en todo lo que se refiere a arquitectura y demás, que es en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que nada más y nada menos va a heredar acervos de los antecedentes institucionales que se ocuparon de la conservación del patrimonio mexicano desde el siglo XIX. Y cuando estoy haciendo esos trabajos me doy cuenta que una de las puntos o fuentes de investigación más serias, más exactas y más bellas son las fotografías. Sí, claro. Entonces las empleo como fuentes de investigación, o sea, no son estampitas, no son... Tienen su belleza, pero en este libro de Memoria Queretana lo que tienen, y eso lo ven los lectores muy claramente, es para qué sirven las imágenes históricas, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo las imágenes históricas? No nada más es tenerlas pues de una manera superficial, sino que nos van a arrojar un cúmulo de información histórica, cultural, política, ciudadana, de vida cotidiana, etcétera. Y entonces va ganando terreno porque yo éticamente digo, bueno, ya las utilizo y todo, tengo que dedicarme más a estudiar qué son y a conservarlas. Porque una de las cosas que descubro en estos trabajos es que no tenemos una fototeca en Querétaro. Ya lo creo. Entonces te diste a la tarea. Me di a la tarea, empiezo a hacer la investigación, me voy a la Fototeca Nacional varios veranos para instruirme con los más grandes conocedores que hay de fotografía en México, y yo diría que a la altura de mundial. Realmente es gente muy dedicada, muy seria y con un trabajo súper profesional. Entonces tengo con ellos, y por supuesto otros autores como Rosa Casanova, que es pionera en la investigación de la fotografía mexicana, y con la amistad, el apoyo y el conocimiento empiezo a presentar proyectos para becas, para apoyos, en fin, porque en Querétaro hay unas deudas muy grandes, sociales y políticas, con los fotógrafos queretanos. No se les ha dado la relevancia que deben de tener, porque son los grandes constructores de la idea que tenemos de lo contemporáneo en Querétaro. Y me topo en esta andar con el maestro Esteban Galván. Esteban Galván. Y esta historia comienza pues a mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando el sitio, por ejemplo, ya se tomaron fotografías extraordinarias, luego viene el Congreso Constituyente, los Casasola y muchos otros fotógrafos tomaron aquí muchísimas fotografías importantísimas, históricas. Una cosa muy bonita es que en esas investigaciones descubro las únicas fotografías que se conservan de los viajes de Maximiliano. Todas las fotos estaban en reproducciones en monumentos históricos, en la fototeca de monumentos históricos del INAH. Estaban en un sobre los negativos, y me dice la extraordinaria directora que había entonces, me dice: oye, Guadalupe, tú que estás averiguando esto, ¿por qué no le echas un ojito a estos negativos? Porque son de Querétaro. Tengo la idea de que son de maravilla. Querétaro. Entonces los veo y digo, si son de Querétaro, son importantísimos. Son las fotos más antiguas que tenemos de Plaza de Armas, de San Francisco, claro, etcétera. De la época de Maximiliano. De 1864, que es el primer viaje que hace Maximiliano fuera de la Ciudad de México, ¿no? No conoce el país. Entonces sale se da la tarea de recorrerlo. Y pasa varios días en Querétaro y van haciendo, no sé si son todas las fotografías, pero sí se tomaron unas maravillosas. Y las he ido publicando, por supuesto, en un libro que no puse acá, que se llama Pioneros de la Fotografía en Querétaro. Sí, es maravilloso. En ese trabajo, bueno, abrimos con dos cosas muy importantes. Una, el reconocimiento a un científico queretano que nació en el Doctor, de los primeros doctores en ingeniería. ¿Quién es? El doctor, el geólogo Herrera, José Manuel Herrera. Uh-huh. José Manuel de Herrera, él es egresado del Colegio de Minería y es el primero que experimenta y tiene resultados con fotografía, antes que Daguerre. Antes que Daguerre. Antes que Daguerre.
Entonces, bueno, pues son el tipo de cosas que como historiadora te llenan, porque dices, ya lo creo. Nadie había descubierto este señor que antes de Daguerre en México y era queretano. Y ya le hicieron una escultura en Cadereyta, por cierto. Qué lindo. Es lo que te llena las noches. Mira, con lo que te despiertas en la mañana con esa emoción de haber descubierto eso. Bueno, ahora brinco al siglo XX. Estos viajes que hizo Guillermo Kahlo, el papá de Frida. Sí. Hay algunas fotos para unos álbumes que encargó Porfirio Díaz para la celebración del centenario de la independencia. Sí, a él le encarga Limantur, que era secretario de Hacienda, le encarga que vaya haciendo todo el recorrido en los estados de la República para hacer estos álbumes de todos los edificios que tengan valor histórico y estético. Entonces así llega Guillermo Kahlo a Querétaro por 1908, regresa después en 1912. Entonces, ya en plena revolución. Tenemos las fotografías más hermosas. Por ejemplo, este claustro está antes de la revolución, cuando todavía es colegio piomariano, que los franciscanos tapiaron los arcos y le quitaron el aspecto barroco y tiene un aspecto muy neoclásico. Entonces, esas son fotografías de Guillermo Kahlo, una bellísima que hizo de la Casa de la Marquesa. Sí, cómo no, y sí la conozco. Todos los templos, verdaderamente. Sí, las de Santa Clara, Santa Rosa. Querida, vamos a brincar a otro tema, porque tú eres un pozo sin fondo, eres un cofre de tesoros. La diáspora judía. Este es un tema que te interesa junto con el de xenofobia y xenofilia, las etnias. Este país multicultural, plurilingüe o multilingüe, pluricultural en que vivimos, aunque muchos como que quieran ubicarnos a todos como mestizos y de un solo origen, no, somos un país muy rico en, digamos, las diferentes migraciones que ha dado por resultado una población muy heterogénea. Sí. Cuéntame de este interés tuyo por los diferentes grupos étnicos. Mira, pues ahí es donde ves que nada es casual, no hay casualidades en la vida. Yo muy joven, siendo estudiante, en uno de los cursos con la maestra Luz María Martínez Montiel, ella está iniciando la historia de los negros en México. Después de Aguirre Beltrán, que hace su gran obra en los 40, no se había hecho nada. Entonces, bueno, se está generando estas investigaciones y le solicito trabajo. Ella logra fundar un apartado dentro del INA, todavía muy chiquito, de la historia de los inmigrantes extranjeros en México, sus aportaciones culturales. Y a mí me toca el de los judíos. Se puede decir que es un poco como que me toca, pero te digo, no hay casualidades, porque ya cuando estoy haciendo trabajo de campo, entrevistas y todo, digo, ay, pues si yo aquí venía con mi papá. Claro. Yo ya conocía la comida libanesa, la comida árabe, ya había tenido contacto con estos, en la Merced mi papá era comerciante de ropa y tenía negocios con estos productores textiles del centro de la Ciudad de México. Y te digo, no hay nada casual. Y una cosa que digo, y porque es verdad, es que yo me descubrí oaxaqueña cuando estudié a los judíos. Qué interesante. Ahora dime, en otra parte del mundo, en la que tú hayas caminado por una calle y decir, yo soy de aquí, algo me dice en mi ser, en mi corazón, en mi mente, que aquí está una parte de mis orígenes. ¿Dónde te ha ocurrido? Fuera de México. Uy, no, me han ocurrido en varios lugares, ¿no? Porque además yo creo que a mí y a todo el mundo, ¿no? Tú vas al Karnak, estás en Egipto y bueno, verdaderamente sientes que hay algo enorme en nosotros como humanidad, que somos capaces de estas obras maravillosas, de este esplendor tan tremendo, y te sientes parte de esta creación. Ya más en lo personal, digamos, biográfico, en Estambul. En Estambul. En Estambul, porque hay una parte de estas... Y mira que los turcos se nos parecen. Sí, ¿no? Y en las costumbres, yo leo a Pamuk y digo, pues así eran mis tías. Y además, las más importantes
poblaciones judías que se conservaron bien mucho tiempo sin tanta muerte, que después sí las hubo, pues es en Turquía, donde está Salónica, y además yo había entrevistado a muchos judíos turcos, muchos judíos que habían salvado milagrosamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, también fue conocer cómo este país posibilitó la movilidad económica. Mi familia llega, como cualquier inmigrante, a la Ciudad de México con muy pocos recursos y logra sacar adelante y logra que sus hijos, su familia, ahora sus nietos tengan mejores condiciones y que de vida. hayan llegado a la universidad. Y entonces entiendo, el milagro mexicano es igual al milagro judío. Entendí muy bien esta parte cuando la pregunta, bueno, ¿por qué los judíos son ricos? Bueno, momento, no todos los judíos son ricos, ojalá que así fuera. Sí. No todos son ricos. Pero en la vieja ciudad judía de Jerusalén todavía queda un grupo muy precario, en condiciones muy difíciles. No, muy difícil, pero pues todavía puedes ir a Córdoba o en fin, en España, Andalucía, y te da sí, todo el mundo. Por ejemplo, tus padres, sus primos hermanos y sus antepasados, ¿alguno de ellos llegó a la universidad? No, pero eran personas sí estudiosas dentro de su... Sí, no lo dudo, pero ya en tu generación, tus hermanos... Mis hermanos ya somos la segunda. Fueron la segunda. Los segundos, los más chicos. Mi hermano Salvador es médico, mi hermana Eugenia es médica también. Mi hermano Jorge es administrador de empresas y yo fui la única que estudió algo raro, historia. Y hasta el doctorado. A eso es a lo que me refiero, que hay un avance muy claro, muy claro. Por ejemplo, en el desarrollo mental, mental no es la palabra, de tipo intelectual, de la asimilación de información, de conocimientos, de poder transmitir tus conocimientos, tu sabiduría a través de estos libros formidables que tú nos estás heredando a los queretanos y que yo espero que se reediten y se vuelvan a imprimir y se distribuyan en las escuelas y hagan los profesores que los chicos estudien en tus libros y que en un momento dado incluso te llamen para que tú te parezcas en las universidades, en las prepas, que le pidan autorización a tus jefes, ¿no? a la institución en la cual tú colaboras, para que tú hables de cómo se gestan estos libros. Porque a mí me parece fascinante el trabajo que tú has hecho. Pues yo te agradezco mucho tus palabras y créeme que ha habido muchos logros, porque además de los libros, tuve la fortuna de contribuir a la fundación del Museo de los Milagros y eso fue fundamental para la conservación de un patrimonio cultural que estaba en riesgo cuando yo lo conocí. ¿En el pueblito? No, en Soriano. En Soriano, claro, a un lado de la parroquia. En Soriano, gracias al padre Juan Manuel Pérez Romero. Sí, que en paz descanse. Ha sido una pérdida grandísima. Ese también merece un homenaje, porque Soriano no estaría como está hoy sin la obra del padre Juan Manuel. Y realmente con él hicimos el Museo de los Milagros. Y después otro logro importantísimo, porque una tarea del historiador tiene que ser hacer archivos. No solamente estudiar y gozar de lo que nos heredan, sino también tenemos que lograr dejar una herencia. Sí. Y el Centro Queretano de la Imagen abre esa posibilidad. Yo les quiero recordar a nuestros televidentes que el Centro Queretano de la Imagen se encuentra en Juárez, antes de llegar a Zaragoza, digamos, entre Arteaga y Zaragoza. Si van viendo a la Alameda, a su mano derecha, es una casa que está flanqueada a la entrada por dos enormes leones, por eso se le dice la Casa de los Leones. Allí fue la Escuela de Comercio y Administración del maestro Enrique Martínez y Martínez. A principios del siglo XX como hasta los años 60. Luego fue una biblioteca pública del municipio, del Estado. Del Estado, y el día de hoy, bueno, es parte de la Secretaría de Cultura del Estado. Sí, es un lugar bello, memorable.
Me decías de don Esteban Galván. Bueno, don Esteban, bueno, maravilloso. Su hijo Miguel Ángel Galván está haciendo toda una obra de rescate y recuperación del archivo. Nos acaba de ingresar con Analí Núñez, que es la actual directora del Centro Queretano de la Imagen, el archivo del estudio fotográfico La Rondó. ¡Ah, qué maravilla! Sí, sí, sí. Luego hay, por ejemplo, las fotografías de Manuel María de la Llata. Uy, no, también esas están en muy buenas manos de Ramiro Valencia. Francisco Bandera. No tenemos No. al alcance del público. No. Pero ha habido muchos y muy buenos fotógrafos Claro, sí. en Querétaro, y yo les pediría a las familias de los fotógrafos cuya ciclo vital ya ha concluido que vayan al Centro Queretano de la Imagen, que regalen fotografías impresas, negativos, Sí. cámaras, documentos, testimonios, para que a sus familiares se les haga un reconocimiento y no terminen como aquel fotógrafo de Jaral del Progreso, que te digo que sus negativos de vidrio estaban en un rincón del corral cubiertos por fortuna con guano de gallinas, no es guano, con excremento de gallinas. Sí, se conservan. Ahora esperemos, el Centro Queretano de la Imagen tiene condiciones para recibir este tipo de aportes queretanos. Pues eso es lo que vamos a pedirle a nuestros televidentes, que los niños puedan tomar fotos más allá de su celular, ¿no? Sí. Fotos históricas, fotos que se impriman, que se registren con un pie de foto de las fiestas de la familia, que los niños se vuelvan los cronistas fotográficos del mañana, Sí. que las familias guarden sus álbumes y que sigan el ejemplo de ti, de tu trabajo. Pues yo muy agradecida contigo, con Querétaro, realmente es una maravilla que tenemos que procurar su conservación Muchas y mantener gracias. nuestra calidad de vida. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.